En la Tierra, todo parecía estar en orden. Después del combate contra Broly, nuestros amigos vivirían vidas normales, aunque no estaban conscientes del peligro que se les venía encima. Towa era un demonio que buscaba crear guerreros poderosos. Durante años, estuvo recolectando la energía de los Saiyajins para crear al Saiyajin perfecto. Luego de reunir energía de Black, habría logrado crear un demonio Saiyajin. Pero, cuando conoció a Broly, usó de su energía para darle gran poder explosivo, además de un instinto asesino. Esta es mi mejor creación. Creo que le llamaré Cumber, diría Towa. Finalmente, y luego de un arduo trabajo, Towa despertaría a Camber. El Saiyajin abriría los ojos liberando gran cantidad de energía oscura. Luego de un estallido de ki, haría pedazos todo a su paso. Towa se protegería con una barrera de ki, sin que le pasara absolutamente nada. Es más fuerte de lo que pensaba, diría Towa asombrada. Camber estaba allí, desconcertado, sin entender qué sucedía. ¿Qué es este lugar? ¿Quién soy? Diría Camber desconcertado. No te preocupes, yo te guiaré, diría Towa. ¿Quién eres tú? Diría Camber. Tu creadora, diría Towa. Momentos más tarde, vemos a nuestros amigos en la Tierra, en una reunión casual. Goku y Vegeta entrenaban en la costa de una isla, mientras los demás disfrutaban de la comida. Whis y Bills estaban presentes. ¡Cielos! El helado es algo maravilloso, diría Whis. ¿Quién diría que se prepara en frío? ¿Verdad que la comida de la Tierra es deliciosa? Diría Bulma. Mientras tengas comida como esta, la Tierra permanecerá bajo mi protección, diría Bills. ¡Cielos, Bulma! Tendrás que invitar al señor Bills más seguido, diría Krillin. Goku y Vegeta chocarían sus puños entre sí, causando un gran estruendo. Sería tan fuerte que se generaría una gran ola que iría hacia nuestros amigos. ¡No puede ser!, diría Bulma aterrada. Whis chasquearía sus dedos, creando una barrera de ki que contendría la ola. Eso estuvo cerca, diría Piccolo. Oigan, par de inútiles, tengan cuidado, diría Bulma a los gritos. Goku y Vegeta detendrían el combate. ¡Lo sentimos! diría Goku. Goku y Vegeta irían con nuestros amigos. Dejarían de entrenar por un momento y comerían algo. Los veo muy motivados por hacerse más fuertes, diría Whis. Pues siempre puede aparecer una amenaza, diría Goku. La amenaza ya apareció y se llama Freezer, diría Vegeta de mal humor. Alguien que cierto idiota dejó con vida. Ay, Vegeta, no empieces con eso, diría Goku. De pronto, Bills sentiría escalofríos que lo pondrían incómodo. Señor Bills, diría Whis confundido. Acabo de sentir algo misterioso, diría Bills. Una sensación demasiado desagradable. De pronto, Camber llegaría causando estragos. Este se mostraría como un Saiyajin de gran tamaño. ¡Por Dios! ¿Qué es eso?, diría Bulma aterrada. Es como el primo malo de Broly, diría Goku. Pero desprende un ki maligno que nunca antes había sentido, diría Vegeta. Camber observaría a nuestros amigos. Sin previo aviso, los atacaría con un gran rayo de ki, pero Whis invocaría una barrera protegiéndolos a todos. Será mejor que no se queden ahí mirando. Es la última vez que los puedo proteger, diría Whis. Goku y Vegeta se adelantarían. Se transformarían en Super Saiyajin Blue, desatando todo su poder. Aún así, Camber no se veía para nada intimidado. No le ganarán, diría Bills. Es un Saiyajin supremo. Oh, no pensé que eso fuera posible, diría Whis. No hay tantos Saiyajins con vida. Goku y Vegeta se lanzarían con todo hacia Camber. Goku le atacaría con una patada en su cuello y Vegeta con una patada bajo sus costillas. Aún así, no le harían el más mínimo daño. Ambos se darían cuenta de esto. Camber, de un estallido de ki, se los quitaría de encima. Vegeta, ¿qué hacemos?, diría Goku. Nuestros golpes no tendrán efecto si peleamos así, diría Vegeta. Goku y Vegeta elevarían su ki todo lo que podrían, dando su máximo esfuerzo. Se lanzarían de nuevo hacia Camber, pero este los tomaría del rostro a cada uno y los azotaría contra el suelo. Ambos impactarían ferozmente sin poder moverse. Perderían sus transformaciones como si nada. No puede ser, los derrotó como si nada, diría Bulma desconcertada. El poder de ese sujeto es increíble. Nunca vi a nadie como él, diría Piccolo. ¿Dices que es más fuerte que yo?, diría Bills seriamente. Bueno, yo... diría Piccolo. No importa, te demostraré lo contrario, diría Bills. Camber dejaría de lado a Goku y a Vegeta. Notaría la intención de Bills por pelear. Bills saldría despedido de su asiento y llegaría frente a Camber. Ambos se observarían seriamente. Camber comprimiría sus puños en señal de ira.
Goku y Vegeta se apartarían de allí. Whis los curaría al instante. ¡Ay, demonios! ¡Es muy fuerte!, diría Goku. Ese sujeto tiene una energía increíble, diría Vegeta. Es un Saiyajin supremo. El misterio es su origen, diría Whis. ¿Saiyajin supremo?, diría Goku. No puede ser, eso solo era una leyenda, diría Vegeta. Bills y Camber lanzarían un golpe de puño cada uno. Ambos puños chocarían entre sí. Parecían ser golpes con la misma potencia. Luego de eso, comenzarían a intercambiar golpes a gran velocidad. Todos estaban deslumbrados por el gran poder que tenían ambos. Nunca imaginé que Bills tuviese esos poderes, diría Goku desconcertado. Es que usted no lo conoció de verdad. Cuando tuvo esa pelea fue solo un juego, diría Whis. No lo puedo creer, diría Goku desconcertado. Bills, poco a poco, tomaría ventaja ante Camber. Bills solo era un poco más fuerte que el Saiyajin demoníaco. Al contrario que Camber, que peleaba de manera bruta y sin técnica, él poseía un estilo de combate claro y definido. Poco a poco, Bills iría desgastando a su rival, hasta dejarlo de rodillas. No puede ser. No pensé que Bills fuese tan fuerte, diría Towa desconcertada. Bills atacaría al Saiyajin con energía de destrucción. El titán gritaría de dolor, pero aún así no desaparecería. No entiendo, diría Goku. No puede ser, es como lo pensaba. Tiene energía demoníaca, diría Bills furioso. Bills le daría una patada giratoria a Camber, arrojándolo varios metros lejos. Luego de eso, Towa lo rescataría al reclamarlo con su báculo. Camber saldría volando al cielo, en contra de su voluntad. Ya veo, un demonio debió de haberlo enviado, diría Whis. Oye, ¿cómo es eso de un Saiyajin supremo?, diría Goku. Un Saiyajin supremo es un Saiyajin sin padre ni madre, creado a partir de energía de varios Saiyajins, diría Whis. Es como lo que usó para alcanzar el Super Saiyajin Dios, pero eso es energía en un ser. Esto es para dar energía y crear otro ser. Vaya, pero ¿cómo lo hizo?, diría Goku. Si es energía de demonio, seguramente usó toda la energía de los Saiyajins para crear uno. Seguramente Black ayudó en esto. También Trunks del futuro, diría Bills. Esto es un desastre. Crear un Saiyajin supremo es un problema. La historia no es tan así, diría Vegeta. Se necesita más que eso. Oye, ¿me estás llamando mentiroso?, diría Bills. Le recuerdo que soy el único Saiyajin que conoce las costumbres de mi planeta, diría Vegeta. Podríamos quitarle su poder, pero para eso necesitamos Saiyajins de sangre pura, y solo quedamos 3. Si no tenemos al menos 2 más, no podremos reconvertirlo. Señor Goku, ¿qué tal si revivimos a sus padres?, diría Whis. ¿Qué? ¿De verdad podemos hacer eso?, diría Goku. Por supuesto. ¿Qué le hizo pensar que no?, diría Whis. Bueno, quizás el hecho de que murieron hace mucho tiempo, de que sus almas ya no existen, diría Goku. Whis, ¿podrás hacerte cargo?, diría Bills. Necesitamos debilitar a ese sujeto. Los Saiyajin supremos se fortalecen mucho más rápido que Broly. Claro, eso haré, diría Whis. Whis iría a hablar con Enma Daiyosama sobre los padres de Goku para de esa forma traerlos a la vida. Déjame ver. Sus nombres son Bardock y Gine, diría Enma Daiyosama. Sí, son ellos, diría Whis. Vaya, tienes suerte, diría Enma Daiyosama. Aún no han sido reencarnados. No tienen cuerpos físicos, pero sus almas descansan en el cielo. Si hubieras venido un año más tarde, ya no podrías tomarlos porque no estarían. Oh, pero qué oportuno, diría Whis. Whis sería llevado al lugar donde se contenían las almas. Vería un grupo de almas sin forma, flotando por todas partes. Veamos, tienen que ser almas de Saiyajin, diría Whis. Whis notaría 2 almas que sobresalían de las demás, ya que tenían una energía muy volátil, tal y como se esperaba del alma de un Saiyajin. Veamos si son Bardock y Gine, diría Whis al estudiarlos con su báculo. Sí, sí lo son. Whis señalaría las almas y les crearía un cuerpo. Ambos estaban con vida, sin entender lo que estaba pasando. ¿Qué es esto?, diría Gine. ¿En dónde estamos? ¿Acaso estamos muertos?, diría Bardock. Justamente ahora no, pero sí lo estuvieron por muchos años, diría Whis. Entonces, ¿qué está pasando?, diría Gine. Vengan conmigo, se los explicaré, diría Whis. Whis llevaría a Bardock y a Gine a la Tierra, mientras les explicaba más o menos lo que había pasado y por qué fueron revividos. Lograría contarles por arriba la historia de Goku. Con que nuestro hijo mató a Freezer, diría Gine. Sí, pero está vivo. Igual, esa es otra historia, diría Whis. Momentos más tarde, vemos a Whis llegar con Bardock y Gine.
Goku quedaría desconcertado al verlos a ambos. Incluso no podría decir palabra alguna. Kakaroto, eres tú, diría Bardock. No puedo creerlo. Eres igual a tu padre. Diría Gine. de verdad son ustedes, diría Goku. Kakaroto, será mejor que te acerques a ellos, diría Vegeta. Goku se acercaría a sus padres, aunque con mucho nerviosismo. No sabía cómo reaccionar ante una situación como esa. Al acortar distancias, no lo resistiría y abrazaría a ambos. Vaya, qué momento tan tierno, diría Milk. Oh, qué ternuras, diría Whis. No quiero arruinar el momento, pero tenemos asuntos que atender, diría Bills seriamente. ¡Bills!, diría Bardock, aterrado al reconocerlo. Oh, veo que me conoces, diría Bills. Kakaroto, ¿acaso conoces al dios de la destrucción?, diría Bardock, desconcertado. Claro, somos amigos, diría Goku. ¿Amigos?, diría Bardock. Cielos, nunca tuve la oportunidad de verlo en persona, diría Gine asombrada. De esa manera, Bardock y Gine conocerían a nuestros amigos y se pondrían al tanto de la situación. Por otro lado, Camber se encontraba con Towa, mientras se recuperaba de sus heridas. No puedo creer que Bills te haya ganado, diría Towa molesta. Se supone que eras más fuerte que él. No recuerdo haber acordado ser tu empleado, diría Camber seriamente. Camber se pondría en pie y observaría a Towa de manera amenazante. Aún así, Towa no se veía para nada intimidada. Tampoco recuerdo haber acordado eso. Y eso porque no eres mi empleado. Eres mi creación, mi propiedad, diría Towa. Towa golpearía su báculo en el suelo. Camber recibiría un fuerte dolor en su pecho, como si algo lo estuviera exprimiendo por dentro. Towa detendría su conjuro. Quiero que sepas quién manda, así que más te vale que te comportes o te las verás conmigo, diría Towa. Camber se calmaría, aunque estaba realmente furioso. Usa esa energía para fortalecerte. Eres un ser que puede incrementar de poder con facilidad. Con un poco de entrenamiento, de seguro superarás al dios de la destrucción con facilidad, diría Towa. Towa vería en su báculo a Broly, quien se encontraba en su planeta. Muy bien, tengo una idea, diría Towa. ¿Qué es lo que quieres?, diría Camber. Tengo el sujeto perfecto para que te fortalezcas, diría Towa seriamente. Whis y Bills, en el planeta Tierra, le explicarían a Bardock y a Gine lo que tenían que hacer para debilitar a Camber. La idea era que cada uno, en lugar de darle energía, como cuando fue creado, que absorbieran energía para debilitarlo. Entonces, ¿solo es eso?, diría Gine. Solo es eso, aunque tienen que sobrevivir. Claro que estaré peleando contra él para contenerlo, diría Bills. Vamos Bills, le ganaste sin problema, diría Goku. Señor Goku, creo que no lo entiende. Un Saiyajin Supremo eleva su poder de manera drástica. El próximo encuentro de seguro será más fuerte que el señor Bills, diría Whis. Me duele admitirlo, pero es cierto, diría Bills. Es una naturaleza peor a la de Broly. Hablando de Broly, creo que deberíamos de ir por él, diría Whis. Después de todo, lo necesitamos para eso. En ese mismo momento, Camber acababa de llegar al planeta Pamba. Allí estaba Broly, junto con sus amigos, Chirai y Lemo. Broly sentiría el gran poder del Saiyajin Supremo. ¿Qué es eso?, diría Broly asombrado. Broly, ¿acaso lo conoces?, diría Lemo. No seas tonto, Broly nos conoce a nosotros. Vivió aquí toda la vida, solo con su padre, diría Chirai. Será mejor que se pongan en resguardo, diría Broly. Muy bien, ve por él, diría Towa. Siento algo familiar en él, diría Camber. Solo es uno de los Saiyajins que usé para crearte. Sucede que fue en quien más me inspiré para tu diseño. Tu tamaño se debe a él, diría Towa. Camber se colocaría frente a Broly. Broly se daría cuenta al instante de la intención asesina de Camber. ¿Qué es lo que quieres?, diría Broly. Camber desataría su ki, generando energía oscura alrededor de su cuerpo. Broly quedaría desconcertado ante tal manifestación de poder. No puede ser cierto, diría Broly en guardia. Broly se lanzaría con todo hacia Camber. Lo atacaría con un golpe de puño, pero al momento de impactar, lo golpearía en su pecho sin hacerle el más mínimo daño. No es cierto, diría Broly desconcertado. Camber devolvería el mismo ataque, pero a diferencia de antes, Broly saldría despedido varios metros lejos. La diferencia de poder es muy grande, pero me interesa que aprendas de él. No le mates tan rápido, diría Towa. Como sea, diría Camber. Broly regresaría a gran velocidad. Se veía realmente furioso. Este elevaría su ki hasta transformarse en Super Saiyajin. Camber quedaría desconcertado. No tenía idea de que el Saiyajin podía transformarse. Su cabello,
cambió de color, diría Camber asombrado. Tú deberías de poder hacer lo mismo, por eso te traje hasta aquí. Diría Towa. Así que pelea con él y aprende. Broly llegaría a Camber con gran ira. Le daría un fuerte golpe de puño en su rostro, que lo lanzaría lejos. Camber no lo podía creer. La fuerza de aquel golpe no era nada comparada a la fuerza que Broly tenía hace poco. Luego, Camber iría con todo hacia Broly. Trataría de sujetarlo del cuello, pero Broly lo tomaría de las manos y comenzaría a ejercerle gran presión. No puede ser, es muy fuerte, diría Camber. En ese momento, Whis llegaría con Goku y Vegeta. Oye, diría Whis a Towa. Maldito, ¿qué haces aquí? Diría Towa molesta. No, ¿tú qué haces aquí? Diría Whis. Yo pregunté primero, ¿qué haces aquí? Diría Towa. ¿Quién es ella? Diría Goku. Towa es un demonio. Ahora todo tiene sentido. Camber tiene el ki demoníaco por ella. Diría Whis. Broly atacaría a Camber de manera salvaje, haciendo con él lo que quería. Bueno, creo que con Broly bastará. Diría Goku. Le está ganando. No cante victoria. Diría Whis. Broly golpeaba una y otra vez a Camber. Camber hacía lo posible por tratar de sostenerse, pero se le hacía realmente difícil. El poder de Broly era superior. Camber, ¿qué pasa contigo? Diría Towa. Tienes mucho más potencial que él. En un momento, Broly conectaría un fuerte golpe de puño en el rostro de Camber. Este recibiría el golpe de lleno. Incluso parecería que el puño de Broly se hundiera en su cara. Camber de todas maneras se mantenía firme. Haría un esfuerzo hacia adelante, haciéndole presión al puño de Broly, dejando confundido a este. ¿Qué demonios? Diría Broly. Broly notaría como el ki de Camber crecía poco a poco. Tomaría distancia de él. Luego, las venas de Camber se remarcarían por todas partes. Camber expulsaría gran cantidad de energía. ¡No puede ser!, diría Goku. Su ki sigue incrementando, diría Vegeta. Se los dije, diría Whis. Broly iría con todo hacia Camber, lo golpearía fuertemente de lado a lado, y si bien Camber recibiría los golpes, no parecía ser relevantes para él. En un momento, Camber gritaría expandiendo su ki más allá de sus límites. Se transformaría en Super Saiyajin. Luego de eso, juntaría sus manos lanzando un gran rayo de ki. Broly abriría su boca, tratando de contrarrestar el ataque de igual manera. Ambos poderes chocarían en uno contra el otro, pero aún así, el poder de Camber era superior. En cuestión de segundos, Camber vencería con su ataque. Broly caería varios metros lejos. Estaba realmente adolorido. Lo sabía. Con ese poder podrá derrotar a Bills fácilmente, diría Towa. Camber llegaría a Broly y comenzaría a masacrarlo con sus ataques. No había mucho que pudiese hacer Broly para defenderse. Vegeta, diría Goku. Supongo que no tenemos otra opción, diría Vegeta. Goku y Vegeta comenzarían a realizar los pasos de la fusión. Al finalizar, aparecería Gogeta. Gogeta se transformaría en Super Saiyajin Blue y sin dudarlo, se lanzaría con todo hacia Camber, con una patada voladora que lo lanzaría varios metros lejos. No puede ser, se fusionaron, diría Towa desconcertada. Muy bien, es mi turno, diría Gogeta. Broly quedaría aterrado ante la presencia de Gogeta, ya que fue él quien lo derrotó en el pasado. Oye, no temas, vine a ayudarte, diría Gogeta. En esa distracción, Camber tomaría del cuello a Gogeta, apretándolo con fuerza. Aún así, Gogeta de un rodillazo bajo su mentón lograría liberarse. ¡Maldito! ¡Ahora verás!, diría Gogeta. Gogeta atacaría a Camber salvajemente. Parecía tener ventaja contra él. Poco a poco, iría desgastándolo. Camber se veía herido, pero también iría aprendiendo del estilo de pelea de Gogeta. En un momento, Gogeta lanzaría una patada hacia el rostro de Camber, pero este lo sujetaría del tobillo. ¡Ay, no puede ser!, diría Gogeta aterrado. Camber azotaría a Gogeta de lado a lado, causándole gran daño. Luego, lo lanzaría a lo lejos. Gogeta detendría su impulso, pero al instante, Camber llegaría a él. ¡Es rápido!, diría Gogeta desconcertado. Camber, de un golpe martillo, derribaría a Gogeta. Luego de eso, Camber se dejaría caer con todo para atacar a Gogeta, pero Broly se lanzaría contra él, chocando con su cuerpo. De esa manera, Camber saldría alejado varios metros. Una mano no me vendría mal, diría Gogeta. Gogeta y Broly se lanzarían con todo hacia Camber. Entre ambos lo darían todo. Parecían poder contra él, pero, de todas maneras, el Saiyajin maligno iría adquiriendo más poder mientras más pasaba el tiempo. En un momento, Camber golpearía fuertemente a cada uno de ellos, dejándolos inmóviles por un instante. Luego, de un estallido de ki, los lanzaría lejos. Ambos caerían al suelo, pero Gogeta perdería la fusión, quedando así Goku y Vegeta. ¡No puede ser!, diría Vegeta aterrado. ¡Ya se terminó!, diría Goku. ¿Y ahora?
diría Broly. Camber lanzaría un gran ataque de ki hacia nuestros amigos. Goku y Vegeta se transformarían en Super Saiyajin Blue y atacarían con su mejor técnica. Luego, Broly abriría su boca y lanzaría su mejor ataque de ki. Solo lograban contener el ataque de Camber, pero no estaban logrando tomar ventaja. ¡Demonios! ¡Posee demasiada energía!, diría Goku. A este paso nos ganará, diría Vegeta. Whis iría hasta Towa. Esta tomaría distancia. ¿Qué es lo que quieres? Diría Towa. Imagino que sabes que cuando se trata de demonios, los ángeles sí podemos luchar. Diría Whis. ¡Maldito! Diría Towa nerviosa. Whis lanzaría un ataque con su báculo, pero Towa lo cubriría justo a tiempo con el suyo. Aún así, Towa sentiría la gran potencia en Whis. El ángel no era un rival al que debería desafiar. ¡Desgraciado!, diría Towa. Towa lanzaría varios ataques de ki hacia Whis. Este los rechazaría todos, haciendo girar su báculo a gran velocidad. Incluso, algunos de los propios ataques de Towa impactarían contra ella. ¡Maldición! No conviene estar aquí, diría Towa. Towa crearía una enorme bola de ki. Esta iría muy lentamente hacia Whis. ¿Qué clase de truco es este?, diría Whis. La bola de ki explotaría, pero lejos de hacer daño a alguien, solo dejaría a todos cegados. Camber desviaría su ataque a un lado y nuestros amigos podrían tomar distancia a pesar de quedar cegados. Whis no podría ver nada, aunque sentiría la presencia de Towa alejarse. Para cuando todos recuperaron la vista, Towa y Camber ya habían huido. Escaparon, diría Goku, y regresaría a su forma base, al igual que Vegeta. Vaya, ese sujeto sí que es duro, diría Vegeta. Señor Broly, ¿se encuentra bien?, diría Whis. Sí, lo estoy, diría Broly. ¿Qué fue todo eso? Diría Chirai al molestarse con Lemo. Oh, luego se los explicaré. Creo que tendré un viaje cargado con ustedes, diría Whis. Whis se llevaría a todos al planeta Tierra. Broly conocería a Bardock y a Guine para poder pedir su ayuda en contra de Camber. Yo te conozco, diría Bardock. Por ti desapareció Paragus. Espera, es cierto. Decían que el rey Vegeta te había enviado lejos por envidia, diría Guine. Sí, algo así escuché, diría Broly. Entonces, ¿nos ayudarás?, diría Bills. Claro, diría Broly. Señor Bills, Camber ya puede transformarse en Super Saiyajin, diría Whis. Maldición, ese sujeto no deja de sorprendernos, diría Bills. Si todo sale bien, podemos desgastarlo entre todos para que usted pueda derrotarlo, diría Goku. El problema es Towa, diría Whis. Tendremos que encontrarlos a ambos, o de lo contrario, Towa los salvará cada vez que le estemos por dar su merecido. Vaya, entonces sí vas a pelear, diría Bills. ¿Eso es cierto?, diría Goku. Sí, los ángeles tenemos permitido pelear contra los demonios, ya que somos algo así como enemigos naturales, diría Whis. Mientras tanto, Towa y Camber aguardaban en su escondite. Lo hiciste bien, pero aún puedes hacerte más fuerte, diría Towa. Lo arruinaste todo con esa energía cegadora. Pude eliminarlo si no hubieras hecho eso, diría Camber molesto. ¡Idiota! ¿Acaso sabes el poder que tiene un ángel? Si no me iba de allí me habría matado, diría Towa. Lo único que sé es que lo arruinaste todo, diría Camber. ¡Cierra la boca!, diría Towa. Towa de nuevo torturaría a Camber con ese dolor insoportable en el pecho. Más te vale entender quién soy yo. No vuelvas a hablarme en ese tono, diría Towa seriamente. Towa dejaría en paz a Camber, aunque este comenzaría a sentir gran desprecio hacia ella. En cuanto tenga la oportunidad, me desharé de ti, pensaría Camber. Por otro lado, en la Tierra, Bills ya había dado las instrucciones a nuestros amigos de qué es lo que tenían que hacer. Es muy sencillo, solo tienen que actuar todos al mismo tiempo, diría Bills. Incluso, cada uno de ustedes se hará más fuerte al quitarle su energía a Camber. ¿Podemos usar la ayuda de Gohan y de Trunks del futuro?, diría Goku. No, nada de eso, diría Bills. Gohan y Trunks del futuro son mestizos, no sirven para absorber sus poderes. Ahora solo queda encontrarlos, diría Whis mientras comenzaba a buscarlos en su báculo. Con la información proporcionada por Whis y Bills, Goku y los demás Saiyajin se prepararían para el enfrentamiento definitivo contra Camber. La situación era crítica, ya que Camber había demostrado ser un oponente formidable, capaz de superar incluso a Broly en su forma de Super Saiyajin. Mientras Whis continuaba su búsqueda para localizar a Camber y a Towa, Goku, Vegeta y Broly se podrían entrenar intensamente. Sabían que debían aumentar su poder al máximo para poder absorber la energía de Camber y debilitarlo. Bardock y Guine, por su parte, estaban meditando bajo la guía de Bills. Sus poderes no eran lo suficientes como para estar cerca de la batalla.
por lo que debían de prepararse de la mejor manera para lograr entrar en combate cuando Camber ya fuese controlado por el resto. Era una tarea complicada, pero estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para proteger al Universo 7. Bills, por su parte, se preparaba para enfrentar a Camber en un combate mano a mano para mantenerlo ocupado mientras los demás intentaban debilitarlo. A pesar de su confianza, sabía que enfrentar a un Saiyajin Supremo no sería tarea fácil y Camber ya había demostrado que podía superar sus expectativas. Me pregunto si aquel Saiyajin de mis sueños se trataba de Goku o realmente era un aviso de la amenaza de Camber. Pensaría Bills seriamente. Mientras Goku, Vegeta y Broly seguían combatiendo, Gine interrumpiría su meditación para observar la pelea. No podía creer que los Saiyajin alcanzaran niveles tan lejanos a ellos. ¡Cielos! ¡Es increíble! Diría Gine. ¿Qué sucede? Preguntaría Bardock. Me siento tan pequeña con esos tres siendo tan fuertes. Diría Gine. Créeme que me siento de la misma manera. Diría Bardock. Pasaron muchos años y muchas cosas. ¿De verdad podremos hacer algo absorbiendo la energía de Cumber? Preguntaría Gine. Es que dudo que seamos relevantes. La energía que cada uno de ustedes puede absorber de Camber no depende de su poder de pelea. Diría Whis sin dejar de buscar en su báculo. Trata de la energía del alma, que es una ecuación totalmente distinta. ¿De verdad lo dices? Diría Gine. Una vida es una vida, sin importar el poder de pelea. Diría Whis. Solo traten de seguir con su meditación para tener su alma en paz. Ustedes actuarán cuando la situación sea lo suficientemente segura. Entiendo. Diría Gine. Quizás no sea mucho, pero si es todo lo que podemos hacer, tenemos que dar lo mejor de nosotros. Diría Bardock. Entiendo. Diría Gine. Mientras tanto, en su escondite, Camber y Towa discutían sobre su próximo movimiento. Camber estaba molesto con Towa por usar una técnica de cegamiento, pero ella defendió su decisión como una medida de precaución para evitar la intervención de Whis. La tensión entre ellos era palpable, y Camber estaba decidido a deshacerse de Towa en cuanto tuviera la oportunidad. Esta mujer se cree mejor que yo, pero me necesita tanto que no entiende que soy más importante que ella, pensaría Camber. ¿O es que acaso me está ocultando algo? ¿Por qué me observas de esa manera? Diría Towa seriamente. ¿Por qué me creaste? Diría Camber seriamente. ¿A qué te refieres? Diría Towa confundida. Debí pelear con Whis. Fue una pelea reñida entre un ángel y un demonio. Diría Camber. No lo entiendo. Eres mucho más fuerte que yo. ¿Por qué necesitas crear un ser para tus planes cuando tú podrías actuar por tu propia cuenta? No te creé para que cuestiones mis decisiones. Diría Towa. No evadas mi pregunta. Diría Camber al dar un paso hacia adelante. Se notaba la tensión en el ambiente. Camber cada vez confiaba menos en Towa. No te atrevas a pasarte de listo conmigo o te haré pasar muy mal. Diría Towa. Camber daría otro paso hacia adelante, amenazando aún más a Towa. Towa, sin temor alguno, usaría su báculo causándole gran dolor a Camber. Más te vale quedarte quieto si no quieres sufrir. Diría Towa. A pesar del gran dolor que sentía, él seguía avanzando lentamente hacia Towa. El demonio no sabía cómo reaccionar ante tal situación. ¿Acaso te rebelas ante mí? Diría Towa. Towa incrementaría su poder sobre Camber. Este sufriría un dolor tan intenso que caería de rodillas. Se sujetaría del pecho por el sufrimiento que sentía, pero aún así no se rendiría. ¡Ya basta!, gritaría Camber al elevar su ki al máximo. Camber se transformaría en Super Saiyajin, mientras su cuerpo se cubría de energía negativa. ¿Qué está pasando? Diría Towa desconcertada. El poder de Camber explotaría, causando estragos en todo el lugar. ¡Idiota! Vas a matarte tú mismo si no te detienes. Diría Towa. Camber seguiría expandiendo su ki hasta que no soportaría más el dolor y caería de rodillas. ¡Oh, cielos!, diría Whis. Finalmente, Whis lograría localizar la ubicación de Camber y Towa, informando a los demás sobre ella. ¿Qué sucede?, preguntaría Bills. Logré encontrarlo, pero todo gracias a que expandió su poder, diría Whis. Este idiota, diría Towa. Camber se pondría en pie con dificultad. Estaba recuperando el aliento por el reciente gasto de energía. Eres un tonto. Eso te pudo costar la vida, diría Towa. No vuelvas a rebelarte ante mí, o de verdad te haré pedazos con mis propias manos. Como tú lo dijiste, tengo mucho más poder que tú. Créeme que esto no quedará así, diría Camber furioso. Nuestros amigos se prepararían para partir hacia el lugar de la batalla.
Sabían que no tenían tiempo que perder, ya que Camber podía volverse aún más poderoso si se le daba más tiempo para desarrollarse. Muy bien, espero que todos estén listos, diría Whis mientras todos se juntarían con él. No puedo usar la teletransportación hasta que esté lo suficientemente cerca, diría Goku. En cuanto logre percibirlo, podremos llegar automáticamente. De acuerdo, ustedes dos traten de mantenerse lo más lejos posible. Recuerden que los necesitamos a salvo, diría Bills a Gine y a Bardock. De acuerdo, Diría Gine. Por eso no hay problema, diría Bardock. Whis partiría cuanto antes, mientras Towa recuperaba la salud de Camber. Minutos más tarde, mientras Whis llevaba a nuestros amigos por el espacio, Goku lograría dar con el ki de Camber. ¡Lo encontré!, diría Goku. Goku usaría la teletransportación, llegando así al escondite. Verían a Camber y a Towa listos para enfrentarlos. La batalla estaba a punto de comenzar y el destino del universo 7 estaba en juego. ¿cómo nos encontraron? Diría Towa furiosa. Eso no es lo que importa, diría Whis, sino que tus planes fracasarán en este mismo momento. Bills se colocaría frente a todos, elevando su ki al máximo, mientras rodeaba su cuerpo con energía de Hakai. Whis, sin dudarlo, se lanzaría con todo hacia Towa. ¿Por qué trajiste a esos dos Saiyajins? No estaban con vida cuando los investigué. Diría Towa furiosa, mientras conectaba un golpe de puño en el rostro de Whis. Eso no es algo que te importe, diría Whis al conectar un golpe de puño en la boca del estómago de Towa. Camber estaba listo para pelear. Goku y Vegeta se transformarían en Super Saiyajin Blue sin dudarlo. Broly en Super Saiyajin. Los tres Saiyajin se colocarían detrás de Bills. Por otro lado, Bardock y Gine tomarían distancia. Muy bien, tenemos que actuar en cuanto nos den la señal, diría Bardock. De acuerdo, Diría Gine. Finalmente, los cuatro guerreros se lanzarían con todo hacia Camber. Sabían que debían actuar rápidamente y coordinar sus movimientos para absorber su energía y debilitarlo. Bills se enfrentaría a Camber con una mirada seria en su rostro. Sabía que tenía que mantenerlo ocupado el tiempo suficiente para que los demás pudieran llevar a cabo su plan. Los dos poderosos luchadores comenzarían un combate feroz, con golpes y explosiones que sacudirían el lugar. Aunque, cuando Camber se transformó en Super Saiyajin, le dio bastantes problemas a Bills. ¡Maldición! ¡Es mucho más fuerte de lo que pensaba!, diría Bills. Camber, de un poderoso golpe de puño, derribaría a Bills. Este impactaría ferozmente contra el suelo. En ese momento, Camber descendería a toda velocidad para atacar a Bills, pero Broly llegaría a las espaldas de Camber y se abrazaría a él con gran fuerza. En esa distracción, Goku y Vegeta llegarían a Camber con una patada voladora cada uno, impactando en el mismo momento. Camber quedaría encorvado por la fuerza del ataque, y es cuando Goku y Vegeta tomarían ventaja para atacarlo con una serie de golpes consecutivos a gran velocidad. Mientras tanto, Bardock y Gine se mantenían en la retaguardia, listos para intervenir en cualquier momento. A pesar de ser Saiyajins de menor poder en comparación a los demás, estaban decididos a hacer de su parte en la batalla en el momento indicado. La lucha era intensa y Camber demostraba ser un oponente formidable. Su poder seguía aumentando a medida que la batalla avanzaba y cada vez se hacía más difícil contenerlo. Bills se mantenía firme contra Camber, usando sus habilidades divinas para contrarrestar los ataques del Saiyajin Supremo. Sabía que no podía permitirse ser derrotado, ya que su papel en la batalla era crucial. Bills usaría un poderoso ataque de destrucción sobre Camber, pero este, con esfuerzo, lograría rechazarlo. La energía negativa que liberaba era especial para ello, ya que no tenía efecto con el Hakai. ¡Maldición! Si no lo debilitan, no podré destruirlo, diría Bills. En un momento de respiro, Towa intentaría intervenir en la batalla, lanzando ataques de ki oscuro hacia los Saiyajins. Sin embargo, Whis lograría adelantarse para enfrentarla y desviar sus ataques. ¡maldito entrometido!, diría Towa furiosa. Eso te lo digo a ti. Nosotros tenemos una pelea y ellos otra, diría Whis seriamente. En un momento, vemos a Camber cansado. Estaba gastando mucha energía, al igual que sus rivales. Muy bien, creo que es momento perfecto, diría Bills. ¿De qué hablas?, diría Goku confundido, ya que Bills hablaba como si tuviese un plan que nunca hubiese dicho. Bills comenzaría a elevar su ki de forma salvaje. El lugar entero temblaría a raíz de su poder. No puede ser. ¿De verdad va a hacerlo?, diría Whis. En esa distracción, Towa conectaría una fuerte patada sobre el ángel. No te distraigas, diría Towa. Bills gritaría forzando aún más su ki, mientras destellos de energía de destrucción brotaban por todo su cuerpo. ¡Vegeta! ¡Esta energía es extraña!, diría Goku desconcertado. Su presencia está cambiando.
Jamás sentí una energía de este calibre, diría Vegeta asombrado. Los músculos de Bills incrementarían de tamaño mientras sus ojos se volvían completamente blancos. Será mejor que estén todos listos, diría Bills. Este idiota acaba de sacrificar su vida, diría Towa entre risas. Whis conectaría un gancho bajo el mentón de Towa. No te distraigas, diría Whis. Bills se lanzaría con todo hacia Camber. Llegaría con un fuerte codazo en el estómago que lo dejaría inmóvil. El golpe había sido tan veloz que ni siquiera los 3 Saiyajins lograron verlo. ¡Eso fue muy rápido!, diría Goku asombrado. ¡Ahora!, diría Bills. Bills le daría varios golpes feroces a Camber. Luego de lastimarlo de gravedad, le aplicaría una llave que lo dejaría inmóvil. Bills lo tenía bien sujetado. Camber no se podía mover para nada. En ese momento, y como lo estuvieron practicando, Goku, Vegeta y Broly comenzarían a absorber la energía Saiyajin de Camber. El titán gritaba desesperado al sentir cómo la perdía. ¡No puede ser!, diría Towa aterrada. Oh sí, sí que puede ser, diría Whis. Bardock, Gine, es el momento. De acuerdo, dirían ambos. Bardock y Gine se acercarían y cada uno de ellos comenzaría a absorber la energía Saiyajin de Camber. Con la paz recién encontrada en el planeta Vegeta, Goku y Vegeta se sumergieron en una vida tranquila junto a los suyos. Pasarían sus días entrenando y cultivando sus lazos con la comunidad Saiyajin. Sin embargo, en lo más profundo del cosmos, un nuevo peligro acechaba en forma de conspiración entre King Cole y Babidi para despertar a Majin Buu. Mientras tanto, en la Tierra, Gohan, Piccolo y los demás guerreros continuaban su entrenamiento, ajenos al plan en marcha que amenazaba con desencadenar un caos sin precedentes. Sin embargo, la tranquilidad de la Tierra se vería interrumpida cuando se detectó una perturbación en el flujo de energía cósmica, indicando la aparición de nuevos enemigos. Las fuerzas de King Cole y Babidi llegarían a la Tierra, donde desataron el caos en un intento desesperado por encontrar la ubicación de Majin Buu. Los guerreros Z se enfrentarían valientemente ante los invasores, pero pronto se darían cuenta de que estaban en desventaja contra la alianza entre el ejército de King Cole y la magia maligna de Babidi. No puede ser, ese sujeto es demasiado fuerte, diría Piccolo. Sucias sabandijas, ¿de verdad creen que podrán contra mí?, diría King Cole. Tengo que avisar a Vegeta y Goku, pero solo tengo comunicación con la nave, diría Bulma. Bulma trataba desesperadamente de comunicarse con el dúo Saiyajin, pero ambos estaban lejos de la nave. Solo lo usaban para sus entrenamientos de gravedad aumentada, mientras Majin Buu, que se encontraba sellado durante milenios, comenzaría a recibir la energía de los guerreros Z para despertar de su letargo. Su poderoso ki se extendió por todo el cosmos, enviando ondas de choque que resonaron en todo el universo. La llegada de Majin Buu prometía desencadenar una nueva era de destrucción y caos. De verdad que es muy fuerte ese sujeto, diría King Cole. Claro que sí. Majin Buu es un demonio muy fuerte, creado a partir de la maldad de todo el universo, diría Babidi. Nadie puede con él. Y si nadie puede con él, ¿cómo es que fue sellado?, diría King Cole. Fue sellado precisamente porque nadie podía destruirlo, diría Babidi. Con la llegada inminente de Majin Buu, los guerreros Z se encontrarían en una carrera contra el tiempo para detener a King Cole y Babidi antes de que pudieran liberar al demonio. Aún así, una vez despierto Majin Buu, no había nada que hacer. Majin Buu era un ser súper resistente, con grandes poderes mágicos y una fuerza descomunal. Con esto, podré conquistar el universo, diría Babidi. Oye, se supone que ibas a destruir a cierto Kaioshin, no conquistar el universo, diría King Cole. ¿Acaso quieres salvar al universo?, diría Babidi. No, quiero conquistarlo, diría King Cole. Eres un insolente. ¿Crees que puedes pasar por encima de mí?, diría Babidi, furioso. King Cole, sin dudarlo, lanzaría un golpe cortando al medio a Babidi. A pesar de ello, Babidi seguía con vida. ¡Maldito!, diría Babidi. Veo que sigues con vida. De verdad que eres una rata resistente, diría King Cole. Pero es momento de acabar contigo. Eres un sujeto muy malvado, pero eso me interesa, diría Babidi. Babidi, a pesar de su estado, usaría sus poderes de control mental. Una M aparecería en la frente de King Cole. De esa forma, quedaría bajo el control de Babidi. Majin Buu, ven aquí, diría Babidi. King Cole realizaría una reverencia. Le ruego que me disculpe, amo Babidi, diría King Cole. Desgraciado,
Ahora te las verás conmigo, diría Babidi. Majin Buu llegaría a Babidi y por orden de este sería curado cuanto antes. Babidi habría regresado a su forma original. Estaba como nuevo, pero no todo quedaría así como si nada, sin repercusiones. Majin Buu, puedes jugar con ese tonto, diría Babidi. Sí, será divertido, diría Majin Buu. Majin Buu atacaría a King Cole con un fuerte ataque que lo lanzaría lejos. King Cole se pondría en pie, bastante adolorido. Eres un desgraciado, diría King Cole. King Cole lanzaría un poderoso ataque de ki, pero Majin Buu aspiraría fuerte y lo absorbería por la boca. Luego expulsaría el ataque en forma de vapor por sus poros. Tiene que ser una broma, diría King Cole. King Cole trataría de huir de allí, pero Majin Buu lo alcanzaría al instante. Te convertiré en chocolate, diría Majin Buu. Majin Buu lanzaría un ataque color rosa, el cual convertiría a King Cole en chocolate. Tras esto, Majin Buu quedaría realmente feliz. Estaba muy rico, diría Majin Buu. Por otro lado, Bulma seguía tratando de comunicarse con Goku y Vegeta. Piccolo, Gohan, Krillin y los demás serían derrotados y convertidos en chocolates para ser devorados por Majin Buu. No puede ser, no contestan, diría Bulma. Debí de darles otro tipo de comunicador. Minutos más tarde, Babidi ordenaría destruir la Tierra. Todos desaparecerían sin que Goku y Vegeta se enteraran. De esa manera, Babidi se dirigiría a su próximo objetivo. Antes de buscar al Kaioshin, iría al planeta Vegeta. Sabía de la existencia de un ser muy poderoso, y antes de seguir con sus planes de conquista, debía de encargarse de él. Mientras estaba de viaje, Goku y Vegeta irían a la nave para comenzar con su entrenamiento. Allí recibirían el mensaje de Bulma. ¡Demonios! ¡No lo vimos a tiempo!, diría Goku. Este mensaje es de hace 4 días, diría Vegeta. Vegeta trataría de comunicarse con Bulma, pero sería imposible. Nadie contestaba. ¿Acaso la Tierra estará bien?, diría Goku. No lo sabremos hasta que lleguemos, diría Vegeta. Pero tampoco sería seguro dejar este planeta. Vegeta, aquí podemos dejar a Broly a cargo, diría Goku. Vegeta quedaría pensativo por un momento. A pesar del poder de Broly, tenía sus dudas. Vegeta, él nos salvó de Freezer, diría Goku. Como sea, diría Vegeta. Goku y Vegeta hablarían con los demás para avisar lo que estaba pasando. Kakaroto, cariño, ten cuidado. No sé si sea seguro ir, diría Gine. Tu madre tiene razón. Si ese planeta fue atacado hace días, no tiene caso ir, diría Bardock. Es el planeta que me crió. No puedo dejarlo así, diría Goku. Pero promete que tendrás cuidado, diría Gine. Sí, mamá, no te preocupes, diría Goku. Esto no me gusta nada. Quizá aparezca un enemigo muy fuerte, diría Paragus. Pero aún así tenemos a Broly, así que podrán partir sin miedo alguno. Es cierto, Broly es muy fuerte, podrá protegernos, diría Gine. ¿Está bien? Entonces iremos tranquilos, diría Goku. Goku y Vegeta partirían de viaje directo a la Tierra. De camino, aunque se cruzaran de lejos con Babidi y Majin Buu rumbo al planeta Vegeta, se darían cuenta de la enorme energía por parte de Majin Buu. Vegeta, ese ki es enorme, diría Goku. Kakaroto, viaja exactamente a la dirección opuesta. Debe de ir al planeta Vegeta, diría Vegeta. ¡Demonios! ¿Qué hacemos?, diría Goku. ¿No sabemos si viene desde la Tierra? Kakaroto, la trayectoria es directa, diría Vegeta. Vegeta cerraría los ojos, tratando de sentir el ki de Majin Buu. Goku haría lo mismo. Se percatarían de que la trayectoria era igual a la de ellos, pero en sentido opuesto. No hay duda, vienen desde la Tierra. Tienen que ser quienes atacaron, diría Vegeta. Tenemos que regresar, diría Goku. Lo que le hayan hecho a la Tierra no lo podremos reparar hasta tener las esferas del dragón. Goku y Vegeta se verían obligados a ir de regreso al planeta Vegeta. Dado eso, viajarían tras ellos, con algunas horas de diferencia. Por otro lado, Broly se encontraba meditando, alejado de los demás. Era la forma de contener su ira y evitar perder el control por nada. Pero Broly lo sentiría. Majin Buu estaba a nada de llegar. ¡Ese poder!, diría Broly desconcertado. Goku y Vegeta aún no llegaban. Temían que aquella amenaza hiciera algo a los Saiyajin. Mira este lugar, con que este es el planeta Vegeta, diría Babidi. Los Saiyajin podrían ser buenas herramientas si los controlo. Oye, tengo hambre. Fue un viaje largo, diría Majin Buu. Espera que veamos a los Saiyajin y podrás comer todo lo que quieras, diría Babidi. Varios Saiyajin llegarían.
advertidos de una de las naves de Freezer. Al ver a Majin Buu y Babidi, no entenderían qué estaba pasando. ¿Qué es todo esto? Diría uno de los Saiyajin. Oigan, ¿quiénes son ustedes? ¿Puedo? Diría Majin Buu. Adelante. Diría Babidi. Majin Buu se colocaría frente a aquel Saiyajin, haciendo que éste retrocediera. Oye, ¿qué haces? Diría el Saiyajin. ¿Te voy a comer? Diría Majin Buu. Sin dudarlo, el Saiyajin golpearía a Majin Buu. De todas formas, no le haría el más mínimo daño. Su puño se hundiría en su interior. ¿Qué es esto? Diría el Saiyajin. Ahora te voy a convertir en chocolate. Diría Majin Buu. Majin Buu convertiría a aquel Saiyajin en chocolate y se lo comería. Tras esto, los demás intentarían huir, pero sería en vano. Majin Buu los convertiría todos en chocolate y luego se los comería. ¡Excelente! Ahora hay que buscar a esos tontos que derrotaron a Freezer. Diría Babidi. Broly llegaría finalmente. Su aspecto aterrorizaría a Babidi. Vaya, con que eres el granuja que derrotó a Freezer, si no me equivoco. Diría Babidi. Puedo sentir claramente que tienes un gran poder. Ustedes mataron a esos Saiyajin y no los pienso perdonar. Diría Broly. Broly explotaría su ki. Majin Buu estaba desconcertado. Vería en su rival un gran poder. Perfecto, contigo podré jugar. Diría Majin Buu. Broly, como si nada, llegaría a Majin Buu. Lo golpearía en su estómago con tanta fuerza que sacaría su puño por el otro lado de su cuerpo al atravesarlo al medio. Aún así, Majin Buu expresaría una sonrisa siniestra. ¿Qué clase de sujeto es este? Diría Broly. Majin Buu mordería el brazo de Broly. Este gritaría del dolor y se apartaría de él. Luego, Majin Buu comenzaría a reír. ¡Maldito! Diría Broly, furioso. El ki de Broly explotaría a un nivel jamás imaginado. Su poder se sentiría por todo el planeta, sacudiendo el suelo con fuertes temblores. Babidi no lo podía creer. El ki de Broly no solo era algo elevado, sino explosivo, salvaje. No hay duda, es un prodigio. Diría Babidi. Me pregunto, ¿qué pasará si...? Broly comenzaría a atacar a Majin Buu con todas sus fuerzas. Majin Buu recibiría todos los ataques, pero se regeneraba al instante. Tras esto, Broly tendría la libertad de usar todos sus poderes sin tener que contenerse. En ese momento, Goku y Vegeta estaban a nada de llegar al planeta. Ambos estaban alertas de lo que estaba pasando. Sentían el ki de Broly y de Majin Buu interactuar. ¿Qué cosa será eso? Diría Goku. No lo sé, Kakaroto, pero sea lo que sea, dudo mucho que logremos hacer algo. Diría Vegeta. Ambos están fuera de nuestros límites. Goku y Vegeta acababan de aterrizar en el planeta, mientras Broly seguía acosando a Majin Buu con sus ataques. Aún así, Majin Buu seguía como si nada. Aunque lo partiera al medio y lo dañara, Majin Buu seguía recuperándose. Paragus y sus hombres llegarían a la escena, sin entender qué estaba pasando. Esa cosa es un demonio, diría Paragus. Rey Paragus, si su hijo no puede con él, nadie lo hará, diría uno de los Saiyajin. Lo tengo claro. En este caso, solo podemos observar y confiar en Broly, diría Paragus. No hay nada que hacer. La batalla seguiría. Goku y Vegeta llegarían presenciando la imagen del demonio Majin Buu y el maligno Babidi. Vaya, cada vez están llegando más sujetos, diría Babidi, algo nervioso. Camber amenazaba a Towa con su presencia. Por más que ella intentara dominarlo a través del dolor, se le hacía realmente imposible pararlo. No puede ser, esto tiene que ser una broma, diría Towa. Camber sujetaría a Towa del rostro, la apretaría con fuerza y la levantaría sin que ella pudiera apoyar los pies en el suelo. Soy más fuerte que tú, así que más vale que me brindes el respeto que me merezco, diría Camber. Camber lanzaría lejos a Towa, haciéndola chocar contra un risco. Towa saldría de entre los escombros. No podía creer que Camber fuese tan fuerte. ¡Maldición! Esto se me salió de las manos, diría Towa furiosa. Así que ya lo sabes. A partir de ahora seré yo quien dé las órdenes, diría Camber. ¿Cómo te atreves a tratarme así? diría Towa. ¿Acaso no sabes que soy un demonio? Mi poder es mucho más elevado que el tuyo, por lo tanto, soy superior, diría Camber. Camber señalaría a Towa y lanzaría un rayo de ki que pasaría nada de su rostro. El demonio quedaría sin poder reaccionar. No puedo creer que una de mis creaciones se esté burlando de mí, pensaría Towa aterrada. Vamos a la Tierra ahora mismo. Tengo asuntos que resolver, diría Camber. Nuestros amigos estaban en la Tierra, esperando una solución por parte de Whis.
Demonios, aún no tenemos noticias, diría Goku. Goku, ¿crees que haya manera de ganarle? Diría Krillin. Si Whis no viene con alguna respuesta, estamos acabados, diría Goku. ¿Qué? Diría Krillin aterrado. Goku, no digas eso. Tiene que haber algo que puedan hacer. Diría Bulma. El poder de ese sujeto es infernal. No tenemos oportunidad contra él. Diría Vegeta. Cielos, y eso que recién fuimos revividos. Diría Guine. No se preocupen, de seguro Whis llegará antes que Camber. Diría Goku. Pero tan pronto Goku dice esas palabras, nuestros amigos sentirían el inmenso ki de Camber. No es cierto, diría Goku desconcertado. Maldición, incluso parece más fuerte que antes. Diría Vegeta. Chicos, solo nos queda pelear. No podemos rendirnos. Diría Broly. Busquemos hacer la mayor cantidad de tiempo posible. Diría Goku. Nuestros amigos saldrían para la inevitable pelea. Los 3 Saiyajin más poderosos lo darían todo con tal de hacer el mayor tiempo posible. Camber llegaría junto con Towa. No puedo creerlo. Da miedo solo de verlo. Diría Goku al ponerse en guardia. ¿En dónde demonios está Whis? Diría Vegeta nervioso. Ahora terminaré con ustedes como debí de hacerlo antes. Diría Camber. Camber elevaría su ki haciendo temblar el suelo, aunque Whis y Vados llegarían justo a tiempo. Whis, al fin llegaste, diría Goku. Yo también estoy aquí, diría Vados. Lo siento, es que estábamos esperando noticias de Whis, diría Goku. No importa, si vinieron los ángeles no podrán contra Cumber, diría Towa. Cierra la boca, no te di permiso para hablar, diría Camber. Señor Camber, ya sabemos la raíz de su gran poder, diría Whis. Whis con su báculo invocaría una bola de ki de una intensa energía transparente. Vaya, se puede ver al otro lado, diría Goku. ¿Qué demonios es eso? Diría Towa aterrada. Es lo opuesto a la energía negativa del señor Camber, diría Whis. ¿De qué estás hablando? Diría Camber. Oh, ya lo verás, diría Whis. Cumber, no puedes dejar que esa cosa te toque. ¿Quedó claro? Diría Towa aterrada. Whis lanzaría la bola de energía hacia Camber, pero él la rechazaría con un simple golpe lanzándola lejos. ¿Eso fue todo? Diría Camber. Camber observaría su brazo. Notaba cómo la energía negativa se manifestaba de manera extraña. ¿Qué es lo que sucede? Diría Camber. Whis con un movimiento de su dedo haría regresar la bola de energía desde lejos. Camber la esquivaría, aunque Whis la movería a gran velocidad. Camber en un momento la sostendría, pero sus manos le arderían. ¡Que no la toques!, diría Towa desesperada. ¿Qué cosa? Diría Camber. Camber lograría desviarla a un lado, aunque se sentiría débil. Whis, ¿acaso eso lo debilita? Diría Goku. Es energía netamente positiva, lo opuesto a la energía de Camber. Diría Whis. Una vez que entre en contacto con él, Camber será debilitado. Todo esto se lo debo a la ayuda de mi hermana. Tiene que saber que esta acción por parte de Whis no está permitida, por lo que será solo una excepción. Diría Vados. Whis está poniendo su puesto en juego por hacer esto. Whis, eres genial, diría Goku. No dejaré que te salgas con la tuya, diría Towa. Towa lanzaría varias bolas de ki oscuras hacia Whis, pero Vados se encargaría de cubrirlo. Vados desviaría cada uno de los ataques. No tan rápido, no lo permitiré, diría Vados. No lo puedo creer, diría Towa furiosa. Vados y Towa comenzarían a luchar entre ellas, mientras Camber solo se dedicaba a esquivar aquella energía misteriosa. Camber lanzaría varios ataques de ki, pero al contacto no parecían funcionar. Toda la energía que tocaba aquella bola de energía positiva seguía de largo como si nada. No tiene sentido, diría Camber. Yo ayudaré, diría Goku al transformarse en Super Saiyajin Blue. Kakaroto, no seas idiota, diría Vegeta. Goku se acercaría a Camber, pero a una distancia prudencial. Usaría el Taioken para cegarlo. Camber quedaría sin visión y de esa manera no podría evitar recibir la energía de Whis. Al contacto, esa energía entraría en su cuerpo, aunque no parecía hacerle efecto. Camber, al recuperar la visión, se daría cuenta de que no había pasado nada. ¡Ja! Al final solo se trataba de un truco, diría Camber. ¡No puede ser!, diría Goku aterrado. Oye, no funcionó, diría Vegeta. Solo esperen, diría Whis. De pronto, el cuerpo de Camber se cubriría de gran cantidad de energía. Se iluminaría por completo de una luz incandescente. Camber gritaría de dolor y expulsaría de su cuerpo hacia el cielo gran cantidad de energía. Mitad era negativa y mitad positiva. Se veía como un gigantesco rayo de luz con franjas blancas y negras. Al culminar, Camber quedaría realmente cansado.
Estaba de rodillas, recuperando el aliento. Sentía como gran parte de su poder se había perdido. ¡No puede ser! Diría Towa furiosa al tomar distancia. Mis planes fracasaron. Por favor, después de todo, Camber te habría matado en cualquier momento. Diría Whis. Cierra la boca. Diría Towa al lanzarse hacia Whis. Towa intentaría atacarlo, pero Vados llegaría a ella con una patada en su estómago. Luego de eso, Whis también la golpearía. Creo que es hora de terminar contigo de una vez por todas, diría Whis. ¡Maldición!, gritaría Camber al explotar su ki al máximo. Creo que con ese nivel sí podemos enfrentarte, diría Goku. Se nota que no tienes el mismo nivel que antes. Vegeta y Broly se acercarían. Ambos usarían sus mejores transformaciones. Cierra la boca. Con el poder que me queda los haré pedazos, diría Camber. Camber era más fuerte que cada uno de los Saiyajin, pero enfrentarse a los tres al mismo tiempo sería un gran reto. De esa manera, comenzaría una batalla épica entre Camber y el trío de Saiyajin. Por otro lado, Vados y Whis estaban masacrando a Towa. El demonio no tenía oportunidad contra ambos al mismo tiempo. Malditos, los acabaré de todas maneras, diría Towa furiosa. De pronto, una patada de Margarita la lanzaría lejos. ¡Hermana!, diría Whis asombrado. Me enteré que había un demonio y no quise quedarme sin hacer nada, ¿vale? Diría Margarita. ¡Maldición!, diría Towa. Towa explotaría su ki demoníaco al máximo. Juntaría sus manos lanzando un poderoso ataque de ki. Pero los tres ángeles se juntarían y entre todos contraatacarían con un ataque de ki cada uno. De esa manera, los ataques chocarían entre sí, pero la clara ventaja estaba del lado de los ángeles. Towa no podría resistirlo por más tiempo. Terminaría siendo derrotada y aniquilada al desaparecer por el ataque. Por otro lado, Camber haría lo posible por defenderse, pero lo tenía realmente difícil. Entre los tres Saiyajin le daban una buena pelea. Camber apenas podía luchar. En un momento, tomaría distancia de ellos, comenzaría a forzar su ki y se transformaría en Super Saiyajin. ¡Maldición! ¡No me esperaba eso!, diría Goku. La transformación del Super Saiyajin es independiente a esa energía negativa, diría Vegeta. Goku llegaría a Camber con una patada voladora, pero Camber lo sujetaría del tobillo. Vegeta iría también hacia Camber, pero este arrojaría a Goku sobre él, causándole gran daño a ambos. Luego de eso, Broly se lanzaría con todo hacia Camber. Chocaría contra él, alejando a los demás. Camber lograría frenar el impulso. Luego, ambos se sujetarían de las manos y comenzarían a forcejear, pero la fuerza de Camber era superior. Poco a poco, iría lastimando las manos de Broly, y cuando este parecía vencer, Goku y Vegeta lo atacarían desde la retaguardia con una gran cantidad de bolas de ki. Camber luchaba contra Broly a pesar del dolor y la dificultad que este le provocaba, pero Broly lograría liberarse de Camber. Luego, Camber se giraría y lanzaría un enorme rayo de ki hacia Goku y Vegeta. Estos se abrirían justo a tiempo. ¡Demonios! ¡Eso casi nos mata!, diría Goku. Camber llegaría a Goku con un fuerte golpe de puño que lo haría caer al suelo, y luego llegaría Vegeta con una patada que lo lanzaría lejos. ¿Qué crees que pase de todo esto?, preguntaría Vados. Es difícil saber quién será el ganador, diría Whis. ¿Es cierto que ese sujeto por un momento superó a Towa?, diría Margarita. Ni me lo recuerdes. Casi se vuelve un dolor de cabeza, diría Whis. La pelea seguía avanzando con los 4 Saiyajin debilitándose entre ellos. En un momento, Goku lanzaría una bola de ki hacia Camber. Este la esquivaría, pero llegaría Vegeta, quien se cubriría justo a tiempo. ¡Kakaroto, maldito idiota! ¡Ten cuidado!, diría Vegeta. Lo siento, pero fíjate dónde te posicionas, diría Goku. Acabaré con ustedes de una vez por todas, diría Camber al explotar su ki. Esto parece que se está complicando cada vez más, diría Whis. Camber comenzaría a brotar energía negativa nuevamente. No puede ser, diría Goku. Tenemos que evitarlo ahora, diría Vegeta. Los 3 Saiyajin se lanzarían con todo hacia Camber, pero este, de un simple estallido de energía, los lanzaría lejos. El poder que manejaba Camber era algo fuera de precedentes. No lo entiendo. Pensé que habría funcionado, diría Whis furioso. Tenemos que crear nuevamente esa energía positiva, diría Vados. No podemos volver a intervenir, diría Whis. Además, demoraríamos. ¿De verdad vas a invertir?, diría Margarita. Puedo hacerlo una vez. Nunca lo he hecho, así que jugaré con los límites, diría Vados. Démonos prisa, o será demasiado tarde, diría Whis. Whis y Vados comenzarían a preparar aquella energía positiva que crearon antes, mientras Goku y los demás estaban en serios problemas.
Los 3 Saiyajin rodearían a Camber y lo atacarían con una serie de golpes consecutivos, pero Camber los resistiría simplemente quedándose quieto. De pronto, Camber le daría un golpe preciso a cada uno. Los derrotaría dejándolos fuera de combate, ya que los 3 perderían sus transformaciones. ¡Maldición! ¡Es fuerte!, diría Goku. No es el mismo poder que tenía antes, pero me es suficiente para acabar con todos ustedes de una vez por todas, diría Camber. Broly se pondría en pie con gran dificultad, pero no se rendiría por nada en el mundo. No dejaré que te salgas con la tuya, diría Broly. Broly elevaría su ki al máximo, regresando al Super Saiyajin. ¡Broly!, diría Goku exhausto al no poder levantarse. ¿Qué es lo que pasará ahora que Camber está recuperando sus poderes de energía negativa? ¿Acaso Broly podrá hacerle frente hasta que Whis y Vados terminen con su técnica? Y aún más importante, ¿qué será del destino del universo 7? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la película. Recuerden que si quieren ver más partes y otra película de esta increíble teoría de Goku revive a sus padres Bardock y Guine, este video tiene que llegar a los 7000 likes junto con muchos comentarios. Suscríbanse para más teorías. Nos vemos en la siguiente parte.